Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente, muchos cristianos, después se apartan del Señor y se empiezan a sentir secos, sin ánimo, y se empiezan a desanimar y a sentirse así? Bueno, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo es el principio? Cuando uno empieza y entra a su primer amor, es como lo describe Jeremías capítulo 2, versículo 2, que dice: Anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. O sea, quiere decir esa promesa entre novios, que un día te vas a casar con el Señor, que un día vas a estar con el Señor. Y dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto. O sea, cuando uno no tiene nada y uno no desea nada. Y dice: en tierra no sembrada, cuando uno no tenía nada, que lo único que querías era el Señor, que lo único que buscabas era Él, que tú orabas, ayunabas, leías la Biblia, lo único que querías es conocerlo, ¿verdad? Y así es el primer amor de todos. Pero ¿por qué nos empezamos a enfriar? Bueno, ¿qué pasa cuando uno empieza a conocer al Señor? Cuando uno lo empieza a conocer, lo empiezas a buscar, te empieza a hablar, te empieza a decir en dónde estás mal, y tú empiezas a arreglar todas esas cosas que el Señor te está diciendo que estás mal, ¿verdad? Y cuando una persona empieza a reconocer y a quitar todo el pecado de su vida, todo lo que Él te está diciendo que no es correcto en tu vida, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a pasar en tu vida? Bueno, viene la prosperidad, y es una promesa. O sea, vas a ser próspero, va a venir una prosperidad de todas partes, no nomás económicamente, o sea, en todas las áreas va a venir una prosperidad. Y ahí es donde entra el problema. ¿Por qué? Porque lo vemos en Deuteronomio capítulo 31, cuando Jehová, el Señor, le da una promesa a Moisés y le dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos, o sea, adulterará de la tierra donde vas a estar en medio de ella, y me dejará y invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé el rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Versículo 20 dice: porque yo les induciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Este era el Señor dándole una promesa, pero no una promesa buena, una promesa mala a Moisés. Entonces Moisés, en el capítulo 24, esa promesa se le dice primero a Moisés, se le dice qué es lo que va a pasar después de que ellos entren a la tierra prometida. Entonces Moisés se los vuelve a decir al pueblo, y dice así en el versículo 29, Deuteronomio capítulo 31, versículo 29, dice: Moisés le dice a los levitas: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corrompiréis y os apartaréis del camino que yo os he mandado, y que os ha de venir mal en los posteros días por haberse hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole contra toda obra de vuestras manos. Como dije anteriormente, cuando uno viene a los pies del Señor, lo único que quiere es el Señor. Tú quieres estar orando, tú quieres estar leyendo la Biblia, ayunando, tú quieres estar buscando de Él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Viene la prosperidad, como dice allí, y es como lo escuché una vez en una predica de David Wilkerson, y también en el libro del Peregrino habla sobre eso, que la prosperidad es un tiempo muy peligroso para nosotros.
muy peligroso, porque es ahí donde yo creo que la mayoría, son muy pocos los que se salvan. Miren, en Deuteronomio, versículo 6, capítulo 6, versículo 10 al 12 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene toda esa prosperidad, y como dice la palabra, uno tiene que escoger. Uno nomás puede servir a un Señor. O son las riquezas, es el dinero o es el Señor. Pero o lo dejas todo para servir al Señor o te dedicas a uno. Pero no podemos con las dos cosas. La mayoría tratan de servir las dos cosas. Quieren las cosas del mundo, pero también quieren al Señor. Y no, el Señor nos ha dado a escoger. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a ser próspera, empiezas a tener una casa, un carro, empiezas a tener todas esas prosperidad, y toda esa prosperidad es la que termina apartándonos del Señor. Empezamos en nuestro corazón, empieza como ahí dice, cuídate que se van a alejar por esos dioses ajenos, y empieza a ver esos dioses, esa idolatría en nuestro corazón. Entonces empezamos a pensar más en esas cosas, a poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero más en eso que en el Señor. Entonces el mundo empieza a ganar terreno en nuestro corazón. Y eso se llama idolatría. Y cuando cae esa idolatría en nuestro corazón, empezamos a adulterar, a fornicar contra el Señor. Y entonces viene la ira del Señor y esconde su rostro. ¿Qué quiere decir que esconda su rostro? Simplemente que Él ha escondido su rostro y nos quedamos así como que no sabemos qué hacer. Ya el Señor no nos habla, ya nosotros no sabemos en dónde estamos mal, no sabemos qué tenemos que quitar de nuestra vida, no sabemos, ya no hay prosperidad. Ya no podemos prosperar, ya no podemos crecer más como Jesucristo, porque el mundo nos ha ganado, ha entrado toda esa idolatría en nuestro corazón, ¿verdad? Yo he visto muchas veces como muchos dicen, y lo he escuchado también, cuando uno le pregunta a la congregación o así, ¿cuántas veces uno lee la Biblia? La mayoría no la leen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se deja guiar por lo que a veces los pastores nos dicen y confiamos en ellos. Y nuestra confianza no debe estar en ellos. Nuestra confianza debe estar en las Escrituras del Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se empieza a apartar del Señor, uno se empieza a sentir seco. Y empezamos a ir tras las cosas del mundo y todo esto, pero esas cosas no llenan. Es imposible que llene. El único que te puede llenar es Jesucristo. Conocerlo, hacer su voluntad, crecer cada día más a su estatura, ¿verdad? Y esta es una de las razones, esta promesa que el Señor dio a su pueblo. Y le dijo que se iban a apartar de él, que él iba a esconder su rostro y que los iba a destruir, que los iba a consumir, que iban a venir tantas cosas malas tras ellos. Y ahorita miramos cómo están todas las iglesias. Estamos en la gran apostasía. Pero muchos no pueden mirar eso. Hay muchos falsos pastores. Muchísimos. Muchas iglesias, como dijo David Wilkerson, hay mucha carne. Han dejado al Señor. El Señor ya no está ahí. No se dirigen por el Espíritu. Se dirigen por formas, métodos, por libros. Pero es que no es eso. Es el Señor. El Señor está vivo. El Señor habla a través de su palabra. El Señor nos dirige y nos dice qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y como dice, hay muchas iglesias que están en la carne. Están haciéndolo con el brazo de la carne, en sus fuerzas. Han dejado al Señor, al Espíritu, ¿verdad?
Y las cosas no son así. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que buscarlo. Porque yo veo, y muchas iglesias, una vez yo escuché a una pastora que dijo, sí, muchas iglesias empiezan bien y terminan mal. ¿Qué pasa? Al principio cuando las iglesias empiezan, el Espíritu viene y Él es el que convence, el que convierte, la gente se convierte. Pero ya después pasa el tiempo y entra todas estas cosas y la gente ya nomás se vuelve como en una religión. La gente va y sale igual y no pasa nada en sus vidas, ¿verdad? Pero es el Señor, tenemos que cuidarnos de esta prosperidad. Tenemos que mirarnos, tenemos que leer la Biblia, examinarnos, ver qué ha entrado en nuestro corazón. Porque si el Señor ya no te habla, porque es una de las promesas. Cuando el Señor se aparta ya no te habla, ya no te dice en dónde estás mal, tú entras y sales igual porque no hay palabra del Señor. El Señor ya no te redarguye, ya no sientes que te habla, entras, sales igual y no sientes nada. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Ha entrado algo en nuestro corazón que está estorbando que el Señor nos hable. Como en Zacarías, capítulo 14. Si es que no es Ezequiel. Y dice el Señor en el capítulo 14. Dice, este pueblo se acerca a mí y quieren que yo les hable. Pero no les voy a hablar, porque han puesto sus ídolos en su corazón. Y el Señor es celoso. Él quiere ser el único en tu corazón. Él quiere que lo abandonemos todo por Él. Que nuestro corazón todo sea para Él. Ahora, hay una cosa interesante. Yo me siento como una persona que amo al Señor con todo mi corazón sobre todas las cosas. Y yo era una de esas personas que yo decía, yo amo al Señor. No hay nada más hermoso en esta vida. No deseo nada más que al Señor. Y yo decía, es imposible que yo me aparte del Señor. Bueno, sí me aparté. Sí me empecé a apartar y empezaron a entrar idolatría en mi corazón. Y yo testifico de eso que es verdad. Que todos nos tenemos que guardar nuestro corazón, guardarlo de toda idolatría. Como dice la palabra, velar y orar en todo tiempo, estar despiertos. Porque Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devorar, o sea, a quién matar espiritualmente, porque él es asesino desde el principio. Él mató a Adán y a Eva espiritualmente, porque el Señor les dijo, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente van a morir. ¿Y murieron? Obviamente físicamente no, pero espiritualmente sí. ¿Qué quiere decir espiritualmente? ¡Fum! Separación del Señor. Ya no escuchas la voz del Señor, ya no escuchas su dirección, ya no disfrutas de esa paz, de ese gozo, sino ya te viene sequedad, angustia, te sientes que algo te falta. ¿Y qué es lo que falta? El Señor, su Espíritu. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos los que nos hemos apartado, hemos ido tras la idolatría. Tenemos que mirar, como dice, reflexionar, que como dice en Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de tus primeras obras y arrepiéntete. Fíjate de dónde has caído, en dónde te has desviado y arrepiéntete, dice el Señor. Y tenemos que escudriñarnos. En toda la Biblia dice que nos tenemos que escudriñar en dónde estamos mal, en dónde hemos dejado al Señor, en dónde empezamos a caminar mal, ¿verdad? Porque cuando viene toda esta prosperidad, a veces por tener una casa, un carro, empezamos a mentir, empezamos por ejemplo, yo no tengo casa. Yo siempre he dicho, si el Señor me la va a dar, que me la dé. Pero con el no trabajando yo más, no trabajando overtime, no descuidando al Señor, no descuidando a mi familia. Porque lo más importante sobre todas las cosas para mí es el Señor y después mi familia. Si yo no tengo al Señor y tengo mi familia, de nada me sirve.
¿verdad? Así que te invito a que reflexiones, a que escudriñes tus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que escudriñes qué era lo que hacías cuando te empezaste en ese primer amor con el Señor. ¿Cómo están tus ojos? Miran, cuando uno se enamora del Señor, tú quieres ser santo delante de Él. Ahora, fíjate cómo están tus ojos. ¿Están limpios? Mira lo que al Señor no le agrada. ¿Cómo están tus manos? ¿Has robado? ¿Has tomado algo que no es tuyo? Tus pies, tu corazón, tu mente, ¿cómo está? Tenemos que escudriñarnos cómo están todos nuestros miembros, porque en aquel tiempo el sacrificio al Señor eran los animales, pero ahora dice que nuestro cuerpo es el sacrificio vivo al Señor. ¿Qué quiere decir? Que nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, todo debe estar santo al Señor, para que pueda descender ese fuego, esa presencia del Señor y estar siempre llenos. Porque el pecado es lo que apaga al Espíritu Santo, lo que lo entristece, y si seguimos pecando, ¡pum!, agarra y se va. Bueno, que Dios te bendiga y ojalá te haya servido algo. Tal vez yo quería dar una enseñanza, pero terminé tal vez una pequeña exhortación, porque yo ya he pasado por ahí. He pasado por idolatría en mi corazón, que empecé a dejar de escuchar la voz de Dios. Empezaron a venir las tinieblas, que es algo súper horrible. Y tú dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué pasa? ¿En dónde estoy mal? Y te empiezas a escudriñar, empiezas a mirar que has pecado, que has dejado de velar. Que lo que antes no veías con tus ojos empiezas a mirar ahora, que lo que antes no hacías empiezas a hacerlo. Cuidémonos de Satanás. Él no nos puede tocar. Dice que el maligno no nos toca, pero sí nos puede tentar. Tentar a mentir, tentar a hacer lo malo, lo incorrecto, tentar a pecar contra el Señor y así darnos muerte espiritual, separarnos del Señor, porque Él lo que quiere es separarnos del Señor. Cuidemos y velemos. Bueno, que Dios te bendiga y ojalá te haya servido en algo.